Voy a grabar la segunda parte del libro French Theory de François Cousset en un espacio diferente a aquel en el que habitualmente grabo estos comentarios, estas sesiones. En este caso es en la habitación de mi hijo Manuel, con estas obras que están detrás mía, que son obras del artista portugués Baltasar Torres, que es un artista excelente, del que soy muy amigo, y bueno, sobre el que he escrito catálogos en distintas ocasiones. Cuando hice el comentario de la primera parte, llegué hasta la página 115 y espero en este segundo pues dar cuenta del resto del libro, hacerlo de una forma tal vez un poco más rápida. Bueno, el capítulo quinto se titula Los talleres de la deconstrucción y evidentemente tiene que aproximarse a Jacques Derrida, y comienza diciendo François Cousset que hay un misterio de Derrida, sobre todo porque es un pensamiento el suyo que no sabríamos situar, salvo que está en un punto entre, dice, la ontoteología negativa y la exploración poético-filosófica de lo inefable, un pensamiento en definitiva que se mantiene a distancia en todos los sentidos de la expresión, y la pregunta es de cómo se ha podido convertir en un producto tan rentable, o sobre todo en el producto más rentable que ha existido en el mercado de los discursos universitarios. ¿Cómo es posible que por cada francés que ha leído un libro de Derrida en el país de la filosofía, en el liceo, esto es en Francia, 10 estadounidenses ya hayan leído a Derrida, a pesar de la pobre formación, dice François Cousset, que caracteriza a los americanos? El término de construcción, que está en la órbita de la destrucción de la metafísica heideggeriana, ha penetrado en muchos ámbitos de la cultura, así por ejemplo una película de éxito de Woody Allen del año 1997 se titulaba Deconstruyendo a Harry. Señala Cousset que es obvio que la lectura es el desafío derridiano, y que desde el simposio del que hemos hablado del año 1966 en la Johns Hopkins University, Derrida va a tener un enorme éxito en los Estados Unidos, siendo invitado a las universidades de Yale, de Cornell, a la propia Johns Hopkins, en las que ha dado cursos, y también a la Universidad de Irvine en California, a la que finalmente legó sus archivos. Bueno, ha tenido además en los Estados Unidos una serie importante de discípulos, como sería el caso de Gayatri Spivak, deslumbrada con el libro de la gramatología, y sobre todo con todas esas cuestiones derridianas, como sería el intento de superar la metafísica de la presencia heideggeriana, o de realizar lo que llamaba un borramiento de las oposiciones en una clave nietzscheana, pero también la manera en la que Derrida lee a Hegel, o las temáticas husserlianas, o también cómo se aproxima al campo de los problemas freudianos. En Derrida se pone constantemente el acento en la escritura y también en la cuestión de la différance, de la diferencia, en el sentido de aplazamiento, pero también en el sentido de una diferencia respecto de sí, y también en la amenaza que haría pesar sobre la posibilidad misma de una ley en general. Bueno, es evidente que el espacio académico a través del cual penetró la deconstrucción en los Estados Unidos fue a través de Yale y de lo que han sido los deconstruccionistas de Yale, ese cuarteto formado por Paul de Man, dice aquí Harold Bloom, Geoffrey Harman y Gillis Miller. Evidentemente Bloom no es tan deconstruccionista como aquí se le quiere presentar. Como sabemos, es más bien alguien entregado a la lectura del romanticismo, de Shakespeare y de lo canónico. Pero bueno, es evidente que quien sí tuvo mucha importancia en la consolidación académica del deconstruccionismo en los Estados Unidos fue Paul de Man, y sobre todo a través de libros como Allegories of Reading, Alegorías de la Lectura, en la que mostraba cómo el concepto de alegoría en cuanto a distancia irreductible con respecto al origen, al propio origen, y como algo que se desplaza el concepto de símbolo, como algo que implicaría la nostalgia de una coincidencia consigo misma, pues sobre todo la alegoría parece fundamental para estos procesos del suplemento y de la diferencia. También va aquí a mostrar François Cousset que ensayos como sería
el excelente trabajo de Harold Bloom de Anxiety of Influence, la angustia de las influencias, tienen o pueden ser leídos en clave de construccionista, yo creo que no, pero sí se pueden leer algunas cuestiones del intertexto de Michael Rifater en relación con Gerard Genet, o también la cuestión de la creative misreading, de la mala lectura creadora, o del crinamen, la kenosis, las quesis, el apofrades, la tesera, como los cocientes revisionistas bloomianos se podían entender en esta clave. Es evidente que Bloom va a plantar cara en distintos momentos a la llegada del deconstruccionismo a los Estados Unidos. Así hablará de una escuela del resentimiento, y Bloom dirá que estamos rodeados de profesores de hip hop por los clones de la teoría franco-germánica, por los ideólogos del género y por otras persuasiones sexuales. Me di cuenta, decía Bloom, de que la balcanización de los estudios literarios es irreversible, y esta irreversibilidad de la balcanización, es decir, de la fragmentación, es lo que contra lo que clamaba Bloom en su defensa del canon, que evidentemente tenía que ser canon occidental. Derrida es leído como alguien que plantea un proceso hipercrítico, un proceso de lectura y de traducción, en el que es fundamental la noción de suplemento, y ahí es donde en esa cuestión del suplemento encuentra François Cousset lo que llama el efecto Derrida, en un texto del año 63, texto fundamental que se titula Violencia y Metafísica. Derrida cuestionaba en una nota la esencia masculina de la metafísica y esa búsqueda como de la virilidad del logocentrismo y del fonocentrismo, que es un falocentrismo como propio del lenguaje metafísico, y en la Pharmacie de Platón, un texto crucial del año 68, que lo va a publicar luego en el libro, lo va a retomar en el libro La diseminación. No solo es el texto el ámbito en el que el logos adopta la figura del padre, sino que también es la ocasión de una sugerencia menos citada, según la cual el significante sobreabundante y la diseminación irreversible de las huellas remitirían también a la del esperma en el motivo de la simiente perdida. En el año 70, en su artículo La doble sesión sobre Mallarmé, Derrida va a hablar del himen como de una membrana incierta, porque ésta, dice, separa sin separar el adentro del afuera y abre a un pensamiento no identitario de lo sexual, ya se trate, decía Derrida, de la posibilidad de la invaginación o de ese extraño tercer género que Derrida evoca entonces como un género más allá del género, que es algo que las lecturas feministas deconstructivas o en esta línea van a aprovechar de una forma clara, y sobre todo aquí, por ejemplo, la página 134 habla de cómo este tipo de cuestiones van a ser retomadas por Judith Butler cuando hable de la performatividad del género, y va a ser una cuestión central en la teoría queer de los años 90. También va a ser fundamental los procesos deconstructivos derridianos, por ejemplo, para Homi Bhabha, cuando Bhabha forme la curiosa palabra dissemination para pensar la nación del dominado como una nación que se desvía con respecto a la lengua dominante, y sobre todo lo utilizaba Homi Bhabha para pensar la cuestión del in-between, del espacio intersticial, pero también para pensar la dissemination como la dispersión migratoria. También sabemos la importancia que tienen las reflexiones de Judith Butler sobre las voces del otro en nosotros, pero también la cuestión de cómo puede hablar el subalterno, y esto es un índice de lo que sería la politización de los textos derridianos y sobre todo el afán que hay en los Estados Unidos por politizar la deconstrucción, que es algo que también de vuelta va a afectar al propio Derrida, que va a escribir pues, un texto crucial como es su libro Espectros de Marx, y sobre todo ese intento de hacer una lectura política de la deconstrucción, dado que habitualmente se le reprochaba a Derrida pues no tener ni en sus planteamientos ni una ética, es decir, no tener materiales textuales que tuvieran que ver con lo ético, y que tampoco tenía una dimensión política. La segunda parte, el segundo gran bloque del libro, se titula Los usos de la teoría. En él François Cousset va a señalar que estas políticas identitarias son fundamentales en los debates en los Estados Unidos, y cómo
a través de los estudios literarios en la escuela derridiana de Yale, se va a plantar cara a la revolución conservadora de la época de Ronald Reagan y sobre todo se va a ir más allá de las versiones formalistas de la teoría francesa para plantear todo un debate sobre lo político y las políticas identitarias. Esto algunos lo han leído en la clave de lo que Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, una cuestión que a veces retoma incluso el propio Slavoj Žižek. También estas luchas políticas desde el campo de la teoría tienen que ver con la repercusión de los cultural studies que arrancan desde la escuela de Birmingham, que van a tener repercusión en los Estados Unidos a comienzo de los años 80 y sobre todo, bueno, esos estudios culturales que en la página 143 dice François Cousset que se podían describir así, parafraseando la famosa fórmula de los cantos de Maldoror del conde de la Tourmont, cuando decía, esto lo retomaba André Breton, ¿no? Bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, pues François Cousset en la página 143 dice que se podían definir los estudios culturales como el encuentro entre una máquina marxista y un paraguas teórico francés en el ámbito de la sociedad del ocio estadounidense. Lo que es cierto es que esos estudios culturales que se crearon en el Centro de Estudios Culturales de Birmingham en el año 64 a partir de los trabajos de Raymond Williams, sobre todo de su importante libro La Larga Revolución, y de Richard Howard, su libro The Use of Literacy, pues esos trabajos en los que se encuentra la impronta de Althusser, de Barthes y también por supuesto de Gramsci, son trabajos en los que la cultura no es un simple reflejo superestructural, sino que es un campo de luchas específico por la hegemonía, y la clase social no es una condición histórica en bruto, sino una construcción simbólica y por ende cultural, y la jerarquía cultural no tiene un sentido único, puesto que la complican una nueva cultura de masas marcada por la televisión comercial y sus modos de apropiación por parte de las clases populares. Indudablemente el desarrollo de los cultural studies tiene que ver con el inmenso impacto de la cultura pop, de todos los géneros y subgéneros de la cultura pop, desde las películas de serie B, a las telecomedias, a los cómics, a las culturas fans, a los discos de música pop y a todas las formas del arte urbano o de la cultura urbana. Recordemos, por ejemplo, como en el año 92 se va a publicar libros importantes sobre los cultural studies, por ejemplo, de Lawrence Grossvik, pero también remitiendo al estudio pionero del año 79 de Dick Hepdick, Subcultura, que hacía un detallado análisis de las formas del movimiento punk y también del movimiento del reggae y de las culturas rastafari en el ámbito inglés y que va a ser leído con entusiasmo en los Estados Unidos. También se puede hablar de cómo hay pues un interés enorme en los Estados Unidos, por ejemplo, por el libro La invención de lo cotidiano de Michel de Certeau, que al ser traducido al inglés va a vender en muy pocos meses 30.000 ejemplares, lo cual lo convirtió en el ámbito de la teoría en un auténtico bestseller. También en este ámbito de los French Studies y de la recepción de los Cultural Studies van a surgir todo lo que serían los estudios sobre la etnicidad, sobre la poscolonialidad, sobre la subalternidad, y van a aparecer los Chicago Studies, los Asian American Studies, los Native American Studies, los Women Studies, los Gay Studies o los Black Studies, y es todo ese campo de los estudios en los que son fundamentales, pues, por ejemplo, la figura de Frantz Fanon, pero también toda esa reflexión sobre las raíces africanas de Occidente y, por ejemplo, la importancia que tiene el libro de el Black Athena, la Atenas negras, y sobre todo esa crítica del logocentrismo y de las tradiciones exclusivistas occidentales. Evidentemente los estudios postcoloniales son fundamentales y sobre todo en esa clave de la heterología y sobre todo la reflexión sobre el acto de vernos tal como otros nos ven,
que son cuestiones que va a tratar, por ejemplo, Homi Bhabha, pero sobre todo esa reflexión sobre los espacios de traducción, sobre la expresión híbrida, en cuyo debate se encuentra el sujeto escindido del mundo postcolonial. En autores como el caso de Gayatri Spivak es fundamental la cuestión de desoccidentalizar los grandes conceptos occidentales y políticos para crear todo ese ámbito de los subaltern studies. O la cuestión es qué es la subalternidad, y en la página 153 se señala lo subalterno es el ángulo muerto del proceso histórico, es lo que acallan las fuerzas del poder, sea este religioso, colonial o económico, pero también aquello que afirman representar el militante y su modelo jurídico-político occidental y las pautas de la liberación. También va a hablar de la importancia que van a tener las cuestiones de género y sobre todo a partir de la apertura del primer programa interdepartamental de Women Studies en la Universidad Estatal de San Diego, que se desplegó desde el año 70 hasta el 80, con más de 300 programas luego equivalentes de estos estudios feministas en el resto de los Estados Unidos. El ensayo pionero es el ensayo de Kate Millett, Sexual Politics, política sexual, que encomienda a una política feminista una doble misión: la misión de rehabilitar contra la contrahistoria de la opresión de las mujeres, que hace el libro analizar el periodo de 1930 a 1960 como el de una contrarrevolución sexual en todo Occidente, y también sondear los clásicos literarios para sacar provecho y construir un corpus de mujeres. Esto es para descubrir también la misoginia en todas sus formas, tal y como lo va a denunciar Kate Millett en Henry Miller, en Norman Mailer o incluso en Jean Genet. Este feminismo será el feminismo de la diferencia, y va a ser ese feminismo de la diferencia en el que son fundamentales pues una serie de textos y de procesos teóricos que nos van a mostrar cuál es el sujeto y la sujeción que se está construyendo en base al heteropatriarcado. Evidentemente, desde Francia se va a recibir no solamente la figura liminar del feminismo francés, que es Simone de Beauvoir, que tiene un carácter, digamos, de gran referencia a partir de su trabajo El segundo sexo, y la propia Gayatri Spivak va a animar a rehabilitar la importancia que tiene Simone de Beauvoir, leyéndola, como decía Spivak, a contrapelo de su propio texto, sino que también va a mostrarse un interés hacia los enfoques psicoanalíticos y semiológicos de Julia Kristeva, a la relectura que hace Sarah Kaufman de Sigmund Freud, a los textos en una clave muy cercana de Derrida de Hélène Cixous sobre las formas de expresión que exceden el régimen falocéntrico, con su fantástico texto del 75, La risa de Medusa, donde introduce el concepto de escritura femenina, convirtiéndose ese texto de La risa de la Medusa en un gran clásico de los Women Studies estadounidenses, y también, por supuesto, los trabajos de Lucy Irigaray, sobre todo su espéculo de la mujer otra, y la ética de la diferencia sexual, el primer libro, el del espéculo de la mujer otra del 74, y su ética de la diferencia sexual del año 1984. Bueno, toda esta proliferación de los estudios del feminismo a la diferencia también tiene que ver con la emergencia de los estudios Gay and Lesbian Studies, en los que la referencia fundamental va a ser Michel Foucault, y sobre todo con la importancia que tiene la traducción al inglés de La voluntad de saber, el primero de los volúmenes de la historia de la sexualidad, donde va esto a repercutir en el feminismo americano de los años 80, esa reflexión Foucaultiana sobre el dispositivo moderno de la sexualidad y sobre la ciencia sexual, y sobre el intento de encontrar una especie de discursividad victoriana que muestre las perversidades precisamente para catalogarlas. También va a ser crucial
los análisis Foucaultianos de la biopolítica, y el término biopolítica en Foucault designa la regulación administrativa de la vida y cómo el poder produce sus sujetos, clasificándolos y gestionándolos, cómo el poder atraviesa los cuerpos, los inviste, incluso los electriza, y por tanto jamás les es posible a esos cuerpos completarse exteriormente o de forma autónoma. Los estudios sobre las cuestiones de la identidad, pero sobre todo en una arqueología posidentitaria en la que la norma del género se analiza como una construcción histórica y política, van a ser cruciales en este momento y van a ser, por ejemplo, desplegados por Kaya Silverman cuando analiza la cuestión de las masculinidades marginales, pero sobre todo es crucial en la aparición de los queer studies y sobre todo en el replanteamiento de las identidades sexuales en función de los desplazamientos constantes, que es algo que se encuentra, por ejemplo, en trabajos de Teresa de Laurentiis, en F. Kosofsky, Sedgwick o en Judith Butler. El libro de F. Kosofsky Sedgwick, profesora de literatura inglesa en Duke, su famosa Epistemology of the Closet, epistemología del armario, pues es un trabajo crucial, y sobre todo de Judith Butler, los libros canónicos ya, Gender in Trouble, el género en disputa, o Body That Matter, los cuerpos que importan. Y también me atrevería, aunque aquí no se menciona, a subrayar la importancia que tiene un libro breve, pero muy interesante, sobre los mecanismos psíquicos del poder, traducido en la editorial Cátedra, en el que precisamente Judith Butler reflexiona sobre la cuestión del sujeto y muestra la relación que tiene su trabajo con Michel Foucault o en diálogo y en debate con Louis Althusser. También habla sobre la cuestión de la política teórica, aquí François Cousset, a partir de la página 163, y las alianzas incómodas, señalando que este ámbito de la teoría, de la French Theory, va a crear lo que llama un multiculturalismo de cátedra, y que va a llevar a una, dice, sobre semiologización que está inaugurada por los Cultural Studies y que se va a prolongar en los estudios minoritarios, en todo ese marco del postestructuralismo, la posmodernidad, el poshumanismo, lo postcolonial. En la página 167 va a decir que Sedgwick, la papisa, dice, de los queer studies, lo comprendió perfectamente al indicar el peligro de que un concepto demasiado refinado de diferencia no añadiera nada a lo que es socialmente la constatación de la diferencia. Esto es la teoría concebida como la ciencia misma de la diferencia, del difference, ha fetichizado tanto la idea de diferencia y a la vez ha vaporizado tanto sus posibles encarnaciones que sus expertos más dotados son las últimas personas en quienes pensaríamos para que nos ayudaran a reflexionar sobre las diferencias particulares. También va a añadir François Cousset que los universitarios no advirtieron el interés comercial de estas nuevas temáticas de la enunciación, porque, señala Cousset, enunciar culturas marginales, relatar su subjetivación colectiva por medio de la enunciación, es también hacerlas visibles, reconocibles, incluso legítimas en la pantalla de control de las industrias culturales. Aquí pone también el enfoque en la importancia que tiene la definición del capitalismo que diera, por ejemplo, Baudrillard, como exterminación de la diferencia, y que pudo entenderse precisamente también como anuncio de la absorción niveladora de la diferencia por parte de las industrias culturales, que Deleuze y Guattari describieran el funcionamiento del capital como trascendencia del significante despótico, no excluía que éste pudiera revestir justamente el capitalismo una máscara libidinal o incluso libertaria, sean estas las audacias de Madonna, el éxtasis de la cadena MTV o, por qué no, las provocaciones de la Gay Pride, de las paradas y de los desfiles gay. Y cuando Lyotard se dirige en 1974 a los intelectuales parisinos, calificándolos como una expresión característica de la época como intelectuales de guante blanco, para reprocharles que no vean nuestras intensidades serviles y que no comprendan que se puede gozar tragando, decía muy gráficamente Lyotard, el esperma del capital. El apelativo no solo va dirigido contra los intelectuales marxistas de su tiempo que teorizan el proletariado.
También va a plantear François Cousset la importancia que tiene el New Historicism, el nuevo historicismo en los límites del compromiso, reflexionando sobre, por ejemplo, historiadores, como sería el caso de Stephen Greenblatt, un historiador fantástico. Ahí está su libro sobre la importancia que tiene el De Rerum Natura, la reaparición del libro de Lucrecio en la configuración del Renacimiento, la importancia que tienen también los trabajos de Svetlana Alpers en la revista y la revista Representation, los trabajos de Svetlana Alpers sobre la pintura holandesa, y todo ese campo de New Historicism y las reflexiones sobre las poéticas de la cultura, pero también esa forma en la que el nuevo historicismo plantea una reflexión sobre las representaciones a través de historias paralelas, de motivos estéticos, incluso defendiendo el New Historicism, la seducción de la anécdota y la vocación de la particularidad. El capítulo séptimo se titula Contraofensiva ideológica. Comienza con una cita de Terry Eagleton del libro The Significance of Theory, en el que dice que una de las razones por las cuales disponemos de teorías es la necesidad de desestabilizar nuestros regímenes de signos. En este sentido, todas las teorías, aun las más revolucionarias, tienen en sí misma algo de conservadoras. La década de los 80, como sabemos, es una década en la que Ronald Reagan se va a convertir en el presidente de los Estados Unidos con el famoso lema de America is Back, y es sobre todo el momento del despliegue de las políticas de la privatización y de la desregularización generalizada, que van a desencadenar el doble proceso de la financiarización de la economía y de la precarización del trabajo. Es también esta época una época de neoconservadurismo que va a llevar a toda esa querella en torno al canon y la defensa de las masterpieces, de las piezas referenciales, que lo encontramos en todos esos estudios en torno a la canonización, en los que es muy representativo, evidentemente, el trabajo de Harold Bloom, pero también las posiciones de teóricos conservadores como Alan Bloom, cuando Alan Bloom diga Shakespeare o nada, es decir, o tenemos el canon o no tenemos nada. También es toda una época de controversias en torno a lo politically correct, a lo políticamente correcto, y señalar los errores que se han podido cometer en torno a lo políticamente correcto, y de enormes debates que van a atravesar los medios de comunicación, polémicas en torno, por ejemplo, a los textos de Camille Paglia, o también la aparición de escándalos como sería el que creó el New York Times en el año 86, desvelando el pasado colaboracionista de Paul de Man, que habría tenido pues, una serie de textos publicados en los años 40 en el periódico belga Le Soir, que eran periódicos pro-nazis y también antisemitas, y por lo tanto eso parecía que lanzaba pues, una sombra de culpabilidad sobre todo lo que sería el campo derridiano, y sobre todo es una época de una enorme cruzada neoconservadora que se encuentra, por ejemplo, en publicaciones como New Criterion, y que la podemos encontrar en críticos como el caso de Hilton Kramer. Y aquí se construye lo que llama François Cousset una contrainteligencia conservadora, que va a atacar todo este ámbito de los French Studies, en el que sin duda pues uno de los textos referenciales sería el ensayo de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, aparecido en 1989, de un pensador amparado por la Rand Corporation y también incrustado en el Departamento de Estado norteamericano, en el que va a hablar del triunfo del liberalismo, del fin de la lucha por el reconocimiento en el sentido de la historia hegeliana, un triunfo de un liberalismo mercantilista, de un mundo en el que va a desaparecer el antagonismo, es decir, de un mundo que será postcomunista, y por tanto desaparecería la dialéctica hegeliana de la historia y ya no habría ideologías o no habría necesidad de los programas ideológicos, y estaríamos en un mundo, llega a decir Francis Fukuyama, mucho más aburrido, pero aunque sería un mundo más aburrido, sería un mundo sin conflicto. En el libro de François Cousset tiene también una sección central de fotografías. La primera de ellas salen aquí Jean-Jacques Lebel, Peter Orlowski, Allen Ginsberg, Raymond Follet, Félix Guattari en la cocina de Allen Ginsberg en el año 1900.
75, portadas de la revista Semiotext, la portada de Esquizoanálisis, en la que sale también la imagen de el cuadro de Richard Lindner, Boy with Machine, Niño con Máquina, que es la portada de El Antiedipo, y también sale la portada del número dedicado al retorno de Nietzsche y todo lo que serían la difusión de ideas de Georges Bataille a través de la revista Semiotext. Aquí sale Gilles Deleuze sentado en una playa, en la playa Big Sur en California en el año 75, fotografías de Deleuze y Guattari en la carretera, el cartel de las conferencias Schizoculture. También aparecen aquí imágenes como esta, que es una imagen de arquitectura deconstructiva, en este caso de Bernard Chummy. Esta es una foto bien graciosa. Ese que está ahí en el centro con el sombrero de cowboy no es otro que Michel Foucault, y es Michel Foucault en Berkeley rodeado de sus alumnos en el año 1983. Este de aquí abajo es Michel Foucault caminando con la chaqueta, tan contento por Central Park en el año 1973. Esta es la imagen de Jean Baudrillard dando una conferencia con una chaqueta como si fuera un maestro de ceremonias de un concurso de yo qué sé, del Festival de la Canción Latinoamericana o de Eurovisión en un casino de Las Vegas. Y aquí vemos imágenes de la película Derrida de Kirby Dick y de Amy Zielin-Kaufman del año 2002, con esa fascinación que se tiene con la figura de Jacques Derrida. También se plantea en este capítulo de la contraofensiva ideológica la cuestión de una izquierda pospolítica, de una izquierda que estaría instalada, se dice aquí, y es cierto, en los departamentos de filología inglesa, una izquierda que ya no tiene que ver con las posiciones revolucionarias como las de los Black Powers, ya no tiene que ver con el terrorismo o con las acciones bélico-militares, sino que tiene que ver con una década de teorismo radical, y también tiene que ver con la impotencia política de lo que se llama aquí los radicalismos del campus, es decir, esa idea de hacer política desde los departamentos. Gilting va a hablar de estos radicales de papel y de esta izquierda pospolítica para la cual la lucha social contaría menos que el mero reconocimiento del grupo, y los combates políticos tienen menos sentido que los signos de la afiliación. Y evidentemente también se pone todo esto en el horizonte de lo que serían las disputas sobre lo personal es político, y también en lo que serían las transformaciones políticas en los Estados Unidos que conducen desde la época reaganiana hasta la llegada al poder en el año 92 de Bill Clinton y de Al Gore. El capítulo octavo se titula Estrellas del Campus y comienza con una referencia de Pierre Bourdieu de su libro Las reglas del arte, en la que dice que en la misma medida en que detesto esas profesiones de fe pretenciosas de los apresurados aspirantes a sentarse a la mesa de los padres fundadores, me gustan esas obras en las que la teoría, siendo como el aire que se respira, está en todas partes y en ninguna, en ocasión de alguna nota o en el comentario de un texto antiguo, en la estructura misma del discurso interpretativo. Bueno, aquí habla de todas esas nuevas figuras que van a ser cruciales en los campus académicos americanos, como sería el caso de Judith Butler y sus reflexiones sobre el sujeto, entendiendo que el sujeto como entidad histórica, como entidad identitaria, ya no existe, y también la importancia que va a tener, como he dicho, libros como Gender in Trouble, pero también figuras como Gayatri Spivak y su reflexión sobre la intotalidad y la crítica del sujeto, que según Spivak no debe impedir plantear tácticamente un sujeto de la lucha o considerar como sujeto histórico a un grupo insurrecto, que es una cuestión que despliega en sus Subaltern Studies, o también la importancia que tiene el veterano profesor Stanley Fish con toda esa reflexión sobre el campo literario, y también esas parábolas de la lectura, como decía Stanley Fish, como un paraíso perdido que puede ser descrito y aproximarlos a él a través de la lectura y a través de la interpretación, y sobre todo con aquel
ensayo tan importante que se titula Is There a Text in this Class? Que publicó en el año 87 y lo va a convertir en ensayo en el año 1992 y que representa un itinerario en las didácticas de Stanley Fish y sobre todo en la articulación de su concepto decisivo, que es el de comunicación interpretativa, y también la forma en la que se debate con la cuestión del horizonte de expectativas de las estéticas de la recepción y particularmente de Hans Robert Jauss. También se habla de la importancia que tienen estas figuras del campus, como sería Edward Said, autor de un libro crucial, que es el libro Orientalismos, publicado en el año 1978 y traducido al francés 2 años después, en el año 1980, pero sobre todo también libros como sería su trabajo magistral, Cultura e Imperialismo. Tanto orientalismo como cultura e imperialismo están traducidos en la editorial Anagrama, y sobre todo, bueno, el culto y el pianismo está traducido en la editorial Anagrama, y sobre todo se habla de todas esas formas de las dialécticas de la dominación imperial a través de obras de la Europa colonial, como El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, o Mansfield Park de Jane Austen, o El extranjero de Camus, o incluso Aida de Verdi, que demostraba los conocimientos también musicales fantásticos que atesoraba Edward Said. Para Said es muy importante la perspectiva deleuziana guattariana, pero sobre todo la cuestión de qué es hoy la resistencia y la liberación, y como decía Edward Said, que las misiones intelectuales se deslizan hoy desde una dinámica cultural instalada, establecida y domesticada hacia lo que llamaba Said las energías desplazadas, descentralizadas y exílicas, es decir, el exilio, encarnadas en lo sucesivo por el migrante de la globalización y cuya conciencia es, decía Said, el intelectual o el artista en el exilio, la figura política a caballo entre dos dominios, entre formas, hogares y lenguas. También aquí habla de la importancia que tiene Richard Rorty bueno, el famoso libro La filosofía y el espejo de la naturaleza, publicado en el año 1979, que fue un libro que hizo que Rorty tuviera un gran reconocimiento en el ámbito filosófico americano e internacional, y sobre todo ese libro en el que Rorty indica que el saber no estaría fundado en la verdad, sino condenado a la imperfección de la representación y sobre todo a las condiciones sociales y normativas que determinan sus modalidades. Esa dimensión conversacionalista tiene que ver también con la dinámica del neopragmatismo que se encuentra en los textos de Richard Rorty. También habla de otra estrella de los campus norteamericanos, que es Fredric Jameson, director del programa de literatura en Duke, y que es un intelectual que tiene que ver con las tradiciones marxistas, que ha publicado una cantidad enorme de libros realmente magistrales, de sus estudios sobre la cárcel del lenguaje, el formalismo ruso, a sus revisiones del pensamiento de Adorno o del método brechtiano, pero sobre todo tal vez uno de sus textos más célebres es el ensayo que publicó en la New Left Review en el año 1984 sobre el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado, y sobre todo, bueno, allí como toma materiales desde Andy Warhol hasta el hotel de Portman, el hotel Buenaventura, y analiza las películas, da una serie de análisis de cómo ha ido evolucionando la crítica de los afectos, la aparición de lo que llama lo sublime histérico, la importancia del pastiche y la parodia, y sobre todo nos ofrece esa indicación de que tal vez habría que generar lo que llama allí cartografías cognitivas. El siguiente capítulo, el 9, se titula Estudiantes y usuarios, y en él habla de los que llama los juegos de la parataxis, y sobre todo cómo la deconstrucción va a ir triunfando en el ámbito americano también a través de fanzines y de publicaciones como sería Rhizome Digest, o a través de publicaciones como Hermenauts, y con estudiantes que luego se van a convertir en profesores como Alex Galloway,
y cómo se habla también de incluso la necesidad, se decía en ocasiones, de deconstruir a los pitufos y también analizar las culturas cotidianas o las culturas fan, toda esa dimensión de los jóvenes fans que van a tomar muy en cuenta las ideas de la cultura de lo cotidiano de Michel de Certeau, cuando Michel de Certeau decía que la lectura es una caza furtiva y que la cultura es en realidad una estrategia, una táctica o tiene que ver con el secreto y que hay que apropiarse del saber y que así uno se convierte tanto en el inquilino cuanto en el propietario y desde los márgenes se puede crear lo que llamaba Michel de Certeau, un arte del intervalo, cómplice y parcelario, semiclandestino y fuertemente modalizado. También se habla de la Bildungstheorie contra la lectura legítima a partir de los textos de la Grammatologie, pero también de Vigilar y Castigar de Michel de Foucault, o también de su famosa conferencia ¿Qué es un autor?, o del artículo ya mencionado de Hélène Cixous, La risa de la medusa, o del tratado de nomadología de Deleuze y Guattari, o la importancia que va a tener la condición posmoderna de Jean-François Lyotard, publicada a final de los años 70. Hay indudablemente todo este triunfo de la deconstrucción justamente en un momento en el que en los Estados Unidos se produce un aumento de la privatización de los saberes y una crisis también de las humanidades en el ámbito de los Estados Unidos, y ahí es donde por un lado entra en crisis las humanidades en el ámbito universitario americano, pero sin embargo hay una enorme vitalidad, una enorme curiosidad. Y aquí sobre todo retoma Cousset la propuesta de Foucault de activar la curiosidad y dice no aquella curiosidad que trata de asimilar lo que conviene conocer, sino la curiosidad que permite desprenderse de sí mismo y que es necesario, dice, cierto ensañamiento del saber en tanto que no apunta solo a la adquisición de conocimientos, sino que busca, en la medida de lo posible, el extravío de lo que conoce. El capítulo 10 se titula Prácticas artísticas y comienza con una cita de Mínima Moralia, de Theodor Adorno, que dice que toda obra de arte es un crimen no perpetrado. Bueno, en este capítulo hablar de la repercusión que tiene la teoría francesa, la French Theory, en los mundos del arte, en el sentido de Arthur Danto o de Howard Becher, y sobre todo de este régimen que llamaba Rancière el régimen post-estético. Derrida va a ser interesante o va a interesar por muchas razones, por supuesto por la forma en la que en la vérité en peinture, en la verdad en pintura, interroga sobre la noción de verdad en pintura. También va a ser significativo cómo Foucault descubre en Manet el régimen autorreferencial del arte moderno. Baudrillard va a describir el simulacro que se propaga desde la obra de Andy Warhol, o también analizó el efecto Beaubourg, el efecto de los museos como cámaras frigoríficas que quieren acoger la cultura de masas, pero como la propia masa acaba con la cultura de masas. Virilio va a tratar la cuestión de la picnolepsia y de la estética de la desaparición. Guattari se atreve con performance en escena en los que habla de arte procesual. Deleuze estimaba el ritmo y la lógica de la sensación en la pintura de Francis Bacon, y en el Antiedipo de Deleuze y Guattari colocaron una fotografía del cuadro Boy with Machine, como hemos dicho, del artista Richard Lindner, mientras que Daniel Bouguin fue analizado o estuvo en diálogo con Jean-François Lyotard, que a su vez ideó como comisario una exposición mítica para el Centro Georges Pompidou de París que se llamaba Les Immatériels, los inmateriales. La French Theory, va a estar entre la obra y el mercado, y ahí es donde vemos cómo hay ciertos encuentros pues muy significativos, como sería el encuentro entre el pintor Cy Tonley y Roland Barthes, que va a escribir un hermosísimo texto sobre Cy Tonley, o también todo lo que había sido la posición, por ejemplo, de Clement Greenberg en relación con la escuela de Nueva York, con la pintura de Jackson Pollock, o con las superficies monocromáticas, o también la complicidad artística de Rauschenberg, Jasper Johns, John Cage, Merce Cunningham a partir de los cursos del Black Mountain College, pero la importancia que tienen también estos artistas, estos creadores en Deleuze y en Foucault. Baudrillard va a afirmar
a propósito de Warhol, que el arte no debe buscar su salvación en una negación crítica, sino aumentando la apuesta de la abstracción formal y fetichizada de la mercancía y volviéndose más mercancía que la propia mercancía. Bueno, va a hablar aquí en este contexto François Cousset de la importancia que van a tener ciertos textos para la generación de artistas de los años 80, como serían las mitologías de Roland Barthes, el espejo de la producción y la sociedad del consumo de Baudrillard y la importancia que tendrán para artistas como Barbara Kruger o para los artistas apropiacionistas. Justamente en esos años 80, en los que se produce una explosión del mercado del arte neoyorquino, una suerte de frenesí bursátil y especulativo y una enorme especulación inmobiliaria, es ahí donde también en esa aceleración de las élites financieras y de los medios de comunicación va a aparecer también toda esta dimensión del arte crítico apropiacionista, manteniéndose la ilusión del poder de transgresión del arte y sobre todo esa especie de un arte que desafía al capital, aunque lo desafía de una forma insensata, que es una idea que defendía, por ejemplo, Sylvain Lotringer. Habla aquí en este capítulo del quid pro quo simulacionista y de lo que serían pues las propuestas de la transvanguardia, pero también de artistas como Thomas Lawson o de teóricos como Benjamin Bucklock o de posiciones como las de el crítico Donald Caspit, y la importancia que tiene también las dinámicas de los movimientos artísticos neoconceptuales. Se trata, dice en la página 243, de una consolidada crítica de arte paramarxista cuyas estrategias les resultan obsoletas frente a la revolución conservadora riganiana, y esta es una posición de Baudrillard, y por otra parte también Baudrillard hablaba del cinismo codicioso y festivo de un arte enteramente comercial. Sobre todo una forma de intentar desmantelar la publicidad que la encontramos en artistas como Richard Price, cuando Richard Price dirá que la publicidad es en realidad la única realidad. Es como si se quisiera estar haciendo una crítica social de los signos, una crítica social que tiene que ver con todas esas dimensiones del capitalismo esquizofrénico, en el sentido deleuziano, pero también de Sylvain Lotringer, y que tiene que ver, por ejemplo, con la forma en la que Peter Halley se aproxima a las críticas irónicas del capital de Baudrillard en sus planteamientos neo-geo, pero también en cómo toda esta teoría o esas teorías francesas van a ir penetrando en las publicaciones en las revistas de arte. Es evidente que Jean-François Lyotard va a ser citado a partir de la publicación en Estados Unidos de sus libros, el libro Simulacros y sus libros sobre la simulación, y sobre todo con esa idea de que no hay una realidad, sino que nos enfrentamos al vértigo de los simulacros. Pues toda esta reflexión sobre el régimen del signo que sucede al de la representación van a ser muy importantes para la generación neoconceptual y apropiacionistas en una clave que tiene algo de apolítico o podríamos decir de post-político. Y hay una especie de necesidad de la teoría en el campo de las artes y sobre todo el arte comienza a aparecer en este momento como algo que no es un arte o una estética, una filosofía del arte que prescribe las normas, sino que desarrolla en la estética la fuerza de la reflexión que no puede consumarse en la obra de forma autónoma. Por tanto, se entiende que el arte es una práctica teórica que a su vez establece un vínculo constante con esa teoría crítica que encontramos o que se formula aquí como French Theory. Cousset habla de la importancia que tienen los fotomontajes de Mark Tansey, en los que Derrida y Paul de Man interpretan los papeles de Sherlock Holmes y del profesor Moriarty, los trabajos de Robert Morris, en los que para ilustrar en la tela el mundo carcelario Foucaultiano pues se despliegan, o también las experiencias de Rainer Ganal, quien fija frases de Deleuze en las pantallas contra las paredes de la galería californiana de Thomas Solomon Garage. También aquí habla de la importancia que tiene la teoría francesa, esta French Theory, en lo que llama arquitecturas inmateriales y sobre todo esa arquitectura en la que, como decía Hegel, la arquitectura es todo lo que en un edificio no remite a la utilidad. Y aquí dice en la página 248 que hay una amalgama de arte y técnica, de estratos funcionales y capas ideológicas, que conlleva propuestas históricas y colectivas
que desde siempre han hecho de su relación con el discurso teórico político un sine qua non, una alianza necesaria, lejos de la complementariedad dialéctica ideada más recientemente entre bellas artes y filosofía estética. Una obra fundamental es la obra de Paul Virilio, que va a fundar o a cofundar en 1963 el colectivo y la revista Architecture Principle, pero también el trabajo de Baudrillard, que va a teorizar, como hemos dicho, sobre el Georges Pompidou y que incluso va a dialogar con Jean Nouvel, es un libro que he comentado ya en este canal, o incluso las reflexiones de Foucault sobre el espacio y el poder. El crítico de arquitectura Charles Jencks va a proponer y una fecha simbólica para el comienzo del posmodernismo, que va a ser el 15 de julio de 1972 a las 15 horas 32 minutos, que fue el momento en el que fue dinamitado en Saint Louis el edificio del arquitecto del bloque de viviendas de Minoru Yamasaki, el complejo Prut Igoe. Es evidente que desde el libro de Robert Venturi, Scott Brown y Senor, Learning from Las Vegas, Aprendiendo de Las Vegas, hasta los trabajos sobre la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi y los edificios de Michael Grace o de Ricardo Bofill, se va a extender todo ese proceso del posmodernismo arquitectónico que tiene que ver con la cultura pop, pero también con el arte del derroche y con la emergencia de toda una arquitectura deconstructiva, que es la arquitectura que se encuentra en arquitectos como Peter Eisenman o como Bernard Schumi o como Frank Gehry. Peter Eisenman, que por cierto va a establecer una relación de trabajo y de complicidad con Jacques Derrida, llegando a hacer una pieza sobre la noción de Jorah, de Shorah, del Timeo de Platón, en el parque de La Villette. Jens Waynes llega a lamentar que los inmuebles contemporáneos rara vez tengan la clase de contenido sociológico y psicológico expresado, por ejemplo, en una obra de teatro de Samuel Beckett, en un cuadro de René Magritte o en una película de Chaplin. Y Peter Eisenman va más allá, más lejos, y recomienda al lector que trate los textos y cada libro entero como objetos y que lea, dice Peter Eisenman, las casas como si fueran textos. Y va a ser Mark Wigley quien examine con mayor agudeza este contrato implícito entre texto y construcción, entre deconstrucción y arquitectura. Y sobre todo señalando, como señalará Mark Wigley, que la deconstrucción es intrínsecamente arquitectónica y no cabe duda de que este desarrollo de la arquitectura deconstructiva va a ser fundamental, también como se revela en la exposición que hizo Philip Johnson en el MoMA sobre Deconstructive Architecture. También con la importancia que va a tener más adelante la noción de pliegue de Deleuze, por su bellísimo libro Leibniz, el pliegue y el barroco, con aquella distinción que ya estaba en Antiedipo y en Mil Mesetas entre los espacios lisos y estriados, y sobre todo con la importancia que va a tener en los años 90 la emergencia de nuevas propuestas de políticas arquitectónicas y de nuevas formas de recepción de la teoría en el campo de la arquitectura. El siguiente capítulo, el capítulo 11, se titula Maquinaciones teóricas. Va a recoger aquí la cuestión de la zona de autonomía temporal, la zona temporalmente autónoma, el famoso TAZ de Hakim Bey, de este texto de culto que data del año 1985, en el que plantea esa idea de unas utopías o unas heterotopías piratas en una clave, vamos a decir así, de post-situacionismo y de continuación del situacionismo, pero sobre todo esa necesidad de contestar al sistema en una clave, vamos a decir, casi rizomática, y esa dimensión también deleuziana se encuentra en todas las estéticas cyborgs y en todas esas reflexiones sobre lo poshumano que tienen también puntos de contacto con el cyberpunk, ese género que va a aparecer a partir de la idea de ciberespacio tematizada en el año 82 por el novelista William Gibson, pero que también encuentra pues el desarrollo en fanzines como el fanzine Cyberpunk Mundo 2000 y sobre todo en esa recepción de temáticas deleuzianas, de Guattari, de Bataille, pero que luego van a tener sobre todo esa gran eclosión en el manifiesto Cyborg de Donna Haraway del año 1985,
o también trabajos como el trabajo de Aluker Stone, The War of the Siren Technology and the Close of the Mechanical Age, que es un texto del año 1994. Hay evidentemente todo un campo nuevo de circulación pop, una circulación aleatoria que para François Cousset tiene también una sedimentación muy importante en la película de Andy y Larry Wachowski, Matrix, del año 98, que surge a partir de, o que tiene una frase importante dentro de Baudrillard, la de conocidísima frase, bienvenidos al desierto de lo real, welcome to the desert of the real, en la que el héroe pues aparece como una especie de encarnación de las teorías de los simulacros y las simulaciones baudrillardianas, y sobre todo como una especie de búsqueda de una salida del nihilismo, o también series de televisión como la serie de 1993 Wild Palms, producida por Oliver Stone, o también encuentra en estas claves, digamos, de expansión pop de la French Theory, discos como sería el caso de Zoropa del grupo U2, del grupo U2, o también la importancia que han tenido estos planteamientos en películas como Videodrome del año 83 de David Cronenberg, o también esas dimensiones casi de espacios reclusivos Foucaultianos, como lo que encontramos en la magnífica película de Peter Weir, El show de Truman, del año 1998, o también Minority Report, sobre el relato de Philip K. Dick del año 2002, la película que dirigió Steven Spielberg. El tercer bloque, y se titula, y es el último de los bloques del libro, es el bloque que se titula Idas y Vueltas, y comienza hablando de cómo esta influencia de la teoría francesa es una influencia prolongada, que se produce lo que él llama un ritornello de la decadencia, y que hay un antes y un después de la teoría en el espacio público estadounidense, que se plantea lo que llama una persistencia culturalista, y cómo de Foucault a Barthes hay todo un catálogo de paradojas. Dirá en la página 281 que la hipótesis planteada aquí es que la transferencia estadounidense de cada uno de los autores franceses da lugar a una paradoja pragmática o a una doble negación, la noción de double bind en el sentido de Gregory Bateson, y es la siguiente. Es la contradicción entre dos aspectos de un enunciado, en la mayoría de los casos entre su registro y su contenido de sentido, como la orden de ser espontáneo, en la medida en que ésta lo vuelve prácticamente indecible e impide al receptor salir del marco fijado en el enunciado. Cuando un mensaje afirma algo y al mismo tiempo afirma algo sobre su propia afirmación, de tal forma que las dos cosas se excluyen, surge una paradoja pragmática cuya solución no podrá ser sino pragmática, ya sea teniendo en cuenta solo uno de los aspectos en cuestión o invirtiendo los niveles del mensaje, de tal modo, por ejemplo, que el comentario deviene texto y viceversa, como propone Yves Winking, o incluso imponiendo el restablecimiento de la metacomunicación que ese bloqueo habría interrumpido, lo que a su vez explica la cantidad de comentarios y metadiscursos que son objeto los autores franceses en los Estados Unidos. Lo que es evidente es que se va a producir un impacto enorme de la teoría francesa en los Estados Unidos, y que solamente va a ser importante cuando vuelva, ya legitimada desde la Academia norteamericana, eso a Europa, y vuelva a tener un enorme impacto. Por un impacto que también aquí sitúa como límite del mismo el atentado del World Trade Center y toda la dimensión de esa caída de un régimen de poder, o por lo menos de un régimen simbólico del poder. El capítulo 13 se titula La teoría mundo, una herencia planetaria, y comienza con una cita de Edward Said de su libro sobre los intelectuales y el poder, que dice: defino al intelectual como un exiliado, un marginal, un aficionado, y finalmente como el autor de un lenguaje que intenta hablar francamente al poder. A fin de cuentas, dice Cousset en la página 290,
Una interpretación vanguardista francesa de filósofos alemanes alcanza a lectores indios o argentinos por el rodeo de un conglomerado anglo-estadounidense y no significa en ningún caso el aislamiento o el alejamiento de una improbable fuente. Solo el presente de los usos, dice Cuset, determina su valor, y todo pensamiento, como afirma Deleuze, es ante todo un desciframiento de una distancia. No hay logos, solo hay jeroglíficos, esto es, hay que pensar, interpretar y por lo tanto traducir. Bueno, esta traducción o esta interculturalidad o este viaje de los conceptos y este viaje de las teorías es lo que llama Cuset el impacto lejano y los efectos diversos, y cómo se va extendiendo ese pensamiento francés también por otras regiones, como sería la llegada también de todas estas teorías al ámbito, por ejemplo, mexicano, y como México fue un país pionero en la lengua española en la difusión del estructuralismo, mucho antes de su difusión en España, donde Franco todavía estaba imponiendo su férrea ley, y como el Fondo de Cultura Económica va a publicar obras de Foucault, de Althusser, de Lévi-Strauss, o también la editorial Siglo XXI, que va a publicar también traducciones de estos autores o textos de Jacques Derrida. En la página 300 nos va a recordar cómo en la Universidad de México, la más antigua del continente, fundada en 1531, más de un siglo antes de la de Harvard, un tal Rafael Guillén, futuro líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional bajo el nombre del subcomandante Marcos, presentó su tesis de filosofía precisamente sobre Foucault y Althusser. También va a hablar de la importancia que van a tener pensadores como Deleuze y Guattari en Brasil, y cómo van a ser muy leídos desde Río de Janeiro hasta Recife y hasta Belo Horizonte, donde, por cierto, en Belo Horizonte se va a fundar el Instituto Félix Guattari, y va a tener diálogo con muchos teóricos e intelectuales brasileros, por ejemplo, con Sueli Rolnik. También va a llegar la deconstrucción a Rusia, donde los derridianos pretendían que la mejor traducción de la palabra de construcción al ruso sería la palabra perestroika, y ya sabemos cómo acabó la perestroika, y también sabemos la importancia que va a tener la deconstrucción en Oriente y particularmente en Japón, donde Kitaro Nishida, que es el gran filósofo de la era Meiji, que va a hablar de las experiencias zen a la luz del Satori y de la conciencia de la melancolía. Tras él va a aparecer toda una generación muy interesada por el pensamiento francés contemporáneo, como sería el caso del Foucaultiano Moriaki Watanabe o del seguidor de Deleuze Yujiro Nakamura, y sobre todo van a leer y van a mantener un diálogo constante con las obras de Roland Barthes, de Foucault, de Baudrillard. Y sobre todo también por el interés que tiene la cultura francesa por Japón, como se puede apreciar en un libro mítico como sería El Imperio de los Signos de Roland Barthes, de su viaje al Japón. También se habla aquí de las fuentes alemanas y cómo la teoría francesa de Foucault-Derrida constituye una forma de comentario crítico de la tradición alemana, especialmente de la tradición husserliana y la hegeliano-marxista, pero sobre todo tiene un vínculo muy fuerte con Nietzsche, Heidegger, Marx y Freud, pero como la French Theory, la teoría francesa, va a tener una enorme resistencia o va a ser recibida con enormes resistencias en el ámbito alemán, y sobre todo va a haber tremendos desencuentros, a pesar de la aproximación que hay entre Derrida y Gadamer, entre Derrida y la hermenéutica. Pero es evidente que Habermas se va a plantear pues una posición de antagonismo absoluto con respecto al debate de la posmodernidad, como sabemos por la conferencia que impartió en 1980 en Frankfurt al recibir el premio Adorno, en la que va a hablar de la modernidad como un proyecto inconcluso, y va a atacar al posmodernismo señalándolo como una política neoconservadora o como una falta de compromiso con las posiciones de crítica y resistencia al despliegue del capital. El capítulo 14 se titula Y mientras tanto
en Francia, puntos suspensivos, comienza con una cita de Philippe Solers, de Le nihilisme ordinario, del nihilismo ordinario, en la que dice que todo envejece a ojos vistas y pronto se hablará de los viejos antiprogresistas del 68. Habla del humanismo aislado y del resurgimiento de los conceptos toscos, del desastre que fue la generación de los nouvelles philosophes, de los nuevos filósofos como Bernard-Henri Lévy, André Glusman o Maurice Clavel, y sobre todo lo que van a ser revistas como la revista Commentaire de Raymond Aron o la colección de Esprit o Le Matin de Paris, y sobre todo, bueno, esa especie de revuelta conservadora y retorno de las ideologías conservadoras en el ámbito francés, y también las críticas que se van a hacer al 68 y a lo que se llama el radical chic, críticas hechas, por ejemplo, por pensadores como Luc Ferry, que va a hacer también una carrera política, y habla también de ese lento retorno de lo reprimido y cómo, bueno, pues qué uso se van a hacer en estas épocas de los discursos de Baudrillard o de Guy Debord, y se llega a decir cómo los teóricos de la empresa, los estrategas de la administración, las aseguradoras y los expertos van a tomar cuestiones debordianas para autoorganizarse y van a hablar de la empresa ligera o de la red, y sobre todo en los pensamientos presuntamente críticos de la French Theory van a ser asimilados por los asesores filosóficos de los años 90 y van a invertir completamente su signo o van a cambiar completamente de estrategia. El último de los capítulos es la conclusión, que se titula Diferencia y afirmación. Comienza con una cita de Gilles Deleuze que dice: ser traidor a su propio reino, ser traidor a su sexo, a su clase, a su mayoría. ¿Qué otra razón para escribir? La razón para escribir, me encanta esta frase, es ser traidor a la escritura. Aquí en la página 328 dice, hablando de la cuestión crucial de la diferencia y cómo se puede hacer la crítica social hoy, habla que desde los inmigrantes no asimilables hasta los grupúsculos infraculturales de coleccionistas o de videoartistas, desde los nuevos hibridismos sexuales o étnicos hasta los renovados envites del terruño, y desde las identidades clandestinas de internautas hasta las nuevas formas de precariedad laboral puestas en evidencia particularmente en las luchas de los trabajadores eventuales del espectáculo, un tipo de huelgas que hubo en Francia. Esta temática de la diferencia abarca todas las situaciones cada vez más numerosas que no entran en las grandes divisiones de la democracia de mercado, republicana o federal. Son los restos invisibles producidos poco a poco al no poder ser abarcados por los significantes reguladores de la comunidad política tradicional, profesiones, clases, distritos, confesiones, generaciones. Por ello, esta temática de la diferencia es hoy el lugar de los cruces más fecundos, el único medio de articular la micropolítica con las luchas sociales, de conectar los decretos abstractos de la comunidad con los problemas del cuerpo y de lo cotidiano. Y esta cuestión molecular de la diferencia llega hoy a atravesar las vastas totalidades reificadas del marxismo, desde la plusvalía hasta la ideología. Las trabaja, las agrieta, las renueva. Sin duda esta cuestión de la diferencia es crucial, y sobre todo para pensar si es posible un nuevo tipo de revolución, es decir, si es posible un nuevo tipo de comunidad. Y el libro termina aquí en la conclusión, retomando la cuestión de la comunidad inconfesable, de la que hablara Maurice Blanchot, esa comunidad que siempre termina de una manera tan aleatoria como comienza, desvelando las ilusiones de la comunión, pero también se opone a las abstracciones colectivas impuestas por el orden social y la mitología del trabajo. Está ligada, pues, a una inacción, a un désœuvrement, a un desobramiento, y se prohíbe a sí misma actuar y no tiene como fin ningún valor de producción.
Es por tanto una política del margen y de lo marginal. Y la diferencia, dice en la página 330 François Cousset, sobre todo terminó por autorizar una segmentación más fina del mercado, una extensión del capital a las esferas de la afinidad furtiva y de la intimidad clandestina, de la pequeña o la invisible diferencia, aun cuando debía invertir las fuerzas uniformantes del capitalismo occidental, dice, la diferencia se transformó, mientras tanto, en la principal herramienta de la gestión del biopoder. La teoría, dice Cousset, puede y debe volver a ambas orillas del Atlántico como la única forma de vigilancia política apropiada para la tradición histórica que vivimos. Queda mucho por soldar, conectar, empalmar, Marx con las teorías no dialécticas de la diferencia, las luchas de los derechos civiles con las políticas identitarias de la universidad, el romanticismo revolucionario con las micropolíticas más tácticas, el sexo o la raza con la clase social y los radicalismos teóricos estadounidenses con las nuevas formas de la disidencia social en Francia. El materialismo, advierte Cousset, como tradición intelectual, es ante todo esa gozosa desconfianza respecto de todas las discontinuidades y sus falsas separaciones. Lo que está planteando en la conclusión, en el final de su libro, François Cousset, es una puesta en discurso de lo que queda de vida y pensar en un heroísmo tardío, que sería un heroísmo teórico, y dice un heroísmo teórico a falta de algo mejor, pero que vaya contra las formas del resentimiento, contra las formas de la nostalgia. Hay, dice, que reconciliar el heroísmo con el aquí y el ahora, y sobre todo desculpabilizar sus motivaciones. Hay que llevarlo hacia una traición positiva, hacia lo que llamaba Deleuze una traitise, esto es una alevosía, que logra repositivizar, a propósito de Jean Genet o de Lawrence, un exilio del sujeto con el extravío creador, con el poder de la vergüenza y con la flexibilidad fundamental de la ética. Y es que se habla de traición, dice Cousset, de la mano de Deleuze, cuando un texto, un arte, un concepto parten hacia tierras lejanas para devenir algo completamente otro, algo totalmente otro con respecto a su fuente y a su contexto de origen, hacia algo que ellos ni siquiera habían planificado, y son así traiciones afortunadas, deslizamientos productivos. Es esta dimensión de lo malogrado, de la mala lectura, del mal uso, que es la triple virtud de las transferencias culturales. No se trata ya de diagnosticar el inexorable ocaso de Occidente, ni de hablar de los errores occidentales, sino incluso de profundizar en el arte del error metódico, que ya no va a poder, dice, disociarse de la esencia de la cultura. Cuanto más se excluyan y cuanto más se exalten los principios de un pensamiento extranjero, más profundamente se altera con toda seguridad su sentido. Hay que mantener, dice en el último párrafo del libro, pensamientos vivos, hay que aprender a vagabundear en el pensamiento, a buscar una libido teórica, una relación libidinal con la teoría, que es lo que él ha encontrado en el campo de la French Theory, una especie de filtreo, dice, de los textos, que poco tiene que ver con las metáforas. Se trata, por el contrario, de oponer el deseo como juego, en el sentido de mecánica, espera, deslizamiento, a la proscripción del más mínimo flotamiento, a la inspección de los buenos encajes que dominan por su parte en las interpretaciones legítimas. Hay que buscar, por tanto, ese deseo en cuestión y sobre todo ese deseo en cuestión que hace jirones los textos, pero que se entreteje con la vida, y es el intervalo, dice, entre la irrupción de la escritura y su normalización antológica, entre las lógicas de campo y lo aleatorio de la posteridad, entre los efectos de la moda y el cambio subterráneo de los paradigmas. Sin duda, la French Theory, la teoría francesa, ha sido uno de los paradigmas, y yo creo que lo sigue siendo en gran medida, más fecundos del pensamiento de la última parte del siglo XX, y todavía seguimos debatiendo y dialogando con él en el siglo XXI,
Y este libro panorámico de François Cousset sobre los viajes de la teoría de estos pensadores franceses a los Estados Unidos y cómo se diseminaron, ¿no? Esa diseminación de la que habla Homi Bhabha en los campos disciplinares, pero creando una indisciplina y también una transdisciplina y un ámbito indisciplinar e indisciplinado, han sido fundamentales para la articulación del pensamiento crítico contemporáneo y también para las prácticas artísticas, desde las artes plásticas hasta las formas de los estudios culturales y también de la arquitectura. Y por esto me parece que el libro de François Cousset, traducido en la editorial Melusina, es un libro francamente muy recomendable y por eso le he dedicado 2 vídeos, este realmente muy extenso de 1 hora y cuarto, pero creo que es un libro que lo merece y sobre todo os animo, si os apetece, a que lo podáis leer y a que lo discutáis y sobre todo a que lo disfrutéis con ese goce de la lectura, pero también con ese ánimo y ese impulso hacia la escritura que se encuentra latiendo en todo este libro de François Cousset.